Cuando me hablan de lenguaje, piensen todos en este momento en la palabra lenguaje. Cuando a mí me dicen, esto es un lenguaje, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Cada quien piensa en este momento en una palabra o en una serie de palabras asociativas al término el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Una forma de comunicarse. El lenguaje, una forma de comunicación. Muy bien. Mateo, ¿qué decías? Se te Un fue la idioma. voz. Un idioma, ¿cierto? El lenguaje está asociado a un idioma. Entonces, es una forma de comunicación y como lenguaje también es un idioma. Entonces, ¿y qué define el idioma, Mateo? Cuando tú hablas de un idioma o una forma de comunicación, Diego, ¿qué lo define? ¿Qué define esa forma de comunicación o ese idioma, Mateo? ¿Por qué está definido? ¿O qué establece la existencia de un lenguaje? ¿Cuáles son los factores para que exista un lenguaje? ¿Mm? ¿Quién me cuenta? De pronto, la ubicación de las personas o bueno, las cosas que se comuniquen con ese lenguaje, su Exacto. contexto cultural, su contexto de evolución, que le llegó en algún momento a tener ese tipo de lenguaje. Exacto. Muy bien, Aura. Entonces, el lenguaje se genera, esa comunicación se genera, ese idioma se genera, como dice Mateo, gracias a un contexto cultural, a un origen, ¿no? Cada cultura tiene su lenguaje, cada cultura tiene su contexto. Miren lo increíble que es la cultura, pero a veces no tenemos que ir tan lejos para encontrarnos grandes choques culturales o grandes diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, los que estamos allá en Colombia, nos podemos dar cuenta que si uno, por ejemplo, va al Perú, la cultura es muy diferente en el Perú y aunque hablemos español y como dice Mateo, tengamos un mismo idioma, hay aún detalles idiomáticos que son incomprensibles para nosotros los colombianos, ¿no? O sea, yo tengo un amigo peruano, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y a veces hablo con él, y me dice, ah, chucha, y no sé qué, yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, tradúceme, ¿no? Y a mí me pasa aquí en México, yo salgo aquí a la calle y si yo digo voy a coger un bus, créanme que no me miran bien, porque coger significa otra cosa en este país, ¿no? Y para nosotros es normal. Voy a coger ese bus. Aquí una vez salí en México y le dije a un amigo, voy a coger un Uber. Me dijo, ten cuidado, no te vayas a porrear allá abajo. Entonces fue bastante gracioso y quedé como un imbécil, pero hasta que me dijeron, me explicaron que coger en México era otra cosa. Entonces, miren cómo, aunque hablemos el mismo idioma, tenemos muchas diferencias en las palabras de nuestro propio idioma, ¿no? ¿Sí? Alguien dice, en Venezuela gafas son chicas, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí a una rubia, una mona, ¿cierto? En Colombia dice, ay, mira qué mona tan linda, ¿no? Aquí es la güera, tú le dices aquí a una rubia, a una güera, mona, y te pega. Yo no soy una simia, no soy un chango, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿sí? Y en nuestros países, si nos damos cuenta de Río Bravo a la Patagonia, que hablamos español, y aunque tenemos un mismo lenguaje, un mismo idioma, tenemos muchas diferencias. ¿Qué hace diferente al lenguaje o al idioma como tal? Ciertos códigos culturales. Y aquí estoy utilizando una palabra, muchachos, que quiero que la comiencen a tener muy en cuenta, con todo lo relacionado a lo que ustedes generen y son los códigos. Códigos. Realmente esto no es una clase de lenguaje, esto es una clase de semiótica. ¿Y qué es la semiótica? ¿Qué me puede decir qué significa la semiótica? Ahí, métanse rápido a Wikipedia y busquen semiótica para que está el profesor. ¿Qué La significará ciencia la que analiza semiótica? los signos del idioma. Exactamente, la semiótica es la ciencia, porque es casi una ciencia, ¿no? Lo podemos definir como una ciencia, pero es el estudio de la teoría de los códigos y de los símbolos de los lenguajes, de los idiomas.
¿no? Por ejemplo, el que estudia programación de computadoras tiene que aprender el lenguaje de las computadoras. Entonces le dicen a uno, vas a aprender HTML5, vas a aprender Canvas, vas a aprender código C++ y este tipo de cosas. Eso es un lenguaje, eso es como aprender un idioma, eso es como aprender inglés, chino, mandarín, alemán, francés. O sea, es aprender un idioma más. Y semiológicamente, la semiótica lo que nos define es que hay unos códigos para poder desarrollar ese lenguaje. Para yo poder dominar un lenguaje, chicos, yo tengo que aprender códigos, símbolos, ¿sí? Símbolos, signos representativos que me ayudan a entender lo que me está comunicando ese lenguaje, porque si yo no entiendo esos códigos, si yo no entiendo esos símbolos, si yo no entiendo esos signos, pues voy a quedar loco, como nos pasa aún en Latinoamérica, a los que hablamos español y nos dicen güera, rubia, mona, catira en Venezuela, o sea, cada cosa tiene sus códigos. Y el código se contextualiza, como dice Aura María. Hay un contexto cultural. Entonces, el contexto cultural está asociado al país o a la sociedad geográficamente establecida en un territorio que tiene unas cualidades. Pero en el caso de las artes, cada arte tiene un código. Las artes tienen un código. Si yo agarrara en este momento y les preguntara a cada uno de ustedes, por ejemplo, José David, ¿cuál sería el código principal de la música? El sol, la, si, do, re, mi, Esos son, fa. digamos, son símbolos propios de la música, ¿verdad? Pero para que exista la música, ¿qué tiene que existir? ¿Qué creas tú cuando creas música? Ritmo, no sé. Sonido. Ah, La música suena, ¿no? El código fundamental de la música es el sonido. ¿Sí? Si yo no entiendo cómo funciona la física del sonido, pues estoy meando fuera del tiesto para hacer música, ¿verdad? O sea, esa es una realidad inamovible para hacer música. Si yo voy a crear música, tengo que meterle sonido. ¿Y cuál es la herramienta para la creación del código sonoro de la música, José David? un instrumento. Un instrumento musical, ¿verdad? Entonces, hay instrumentos que te producen ciertos códigos. Ciertos códigos. Entonces, los instrumentos de viento producen una sensación sonora, unos códigos sonoros. Los instrumentos de cuerda producen una sensación sonora, unos códigos sonoros. Y así cada cosa produce una sensación. Los códigos se encargan de darle, y aquí uso otra palabra, chicos, sentido al lenguaje. El código le da sentido a un lenguaje, construye el lenguaje. El código es el elemento, la fracción mínima de ese lenguaje que le da sentido al lenguaje. Entonces, si nosotros hablamos de los lenguajes como nuestro idioma, el español, usa unos códigos, ¿cierto?, que aprendimos de la lengua latina, de los códigos simbólicos para escribir el idioma nuestro. La A, la B, la C, ¿cierto? El abecedario occidental es el código. ¿Será que ese mismo código lo usan en la China? No. Los chinos usan otros códigos, unos palitos y unas casitas y unas cajitas y unas bolitas que uno... Yo personalmente no las sé, pero yo, por ejemplo, tengo mi hija de 16 años que aprendió mandarín. Me dice, papá, esa casita con ese palito significa yo sé. ¿Qué significa yo sé? Voy a ir. Ah, muy bien. Pero porque ella entendió el código, los símbolos de esos códigos, para poder construir ese lenguaje. ¿Verdad? Entonces, todo lenguaje tiene unos códigos que está desarrollado a partir de símbolos, de signos, ¿verdad? Para poder construir ese lenguaje. Sin eso, yo no puedo construir ese lenguaje. Vámonos a otra arte, el dibujo. ¿Cuál
¿Cuál sería, Mateo, el código primario, el código fundamental del arte del dibujo? La técnica, el lápiz. Todos tienen técnica, porque tú para hacer música también necesitas técnica. El La lápiz. técnica es la forma como ejecutas ese lenguaje. Es el modo de ejecutar el lenguaje y la técnica. Y la música también lo tiene. Pero ¿cuál sería el código fundamental o el elemento simbólico fundamental del lenguaje del dibujo? Si en la música es el sonido, disculpa, si en la música es el sonido, ¿cuál sería el del dibujo? ¿El lápiz? El lápiz es la herramienta. Pues vuelvo y digo, como con la música, la herramienta para crear el código musical es el instrumento, lo que decía José David. El lápiz es la herramienta para construir el código. Pero ¿cuál sería? Si para la música es el sonido, para el dibujo, ¿cuál sería? O para la ilustración. ¿Representar algo visual? Lo visual, lo gráfico, la imagen. Muy bien, Camilo. Entonces, en el dibujo es la imagen. En la música es el sonido. Es el código fundamental. No hay música si no hay sonido. No hay dibujo si yo no construyo una imagen, ¿verdad? Si yo no tengo un referente visual. Para yo poder pensar en lo que voy a crear con los códigos, mi mente ubica esos códigos. El que hace música piensa en sonido. El que hace imagen piensa en imágenes. Entonces, muchachos, ustedes escogieron carreras en las que se piensa con imágenes. Todos los que estamos aquí sentados, las 18 personas, 17 personas que estamos aquí sentados, tomamos la loca decisión de que todo lo que vamos a crear implica que en nuestra mente hay un código visual para crear, ¿cierto? Creemos que tenemos las competencias, las cualidades de dominar los códigos visuales, ¿no? Yo me acuerdo a mí de niño me dijeron, ay, Max, usted dibuja muy bonito, ¿no? Entonces, es un niño que domina los códigos visuales, ¿sí? Hay niños que son pésimos para dibujar y dicen, no, yo no puedo, y para escribir, y se desesperan y se vuelven locos y tiran el lápiz, pero les ponen música y convierten un tarro en un tambor y tienen ritmo. Y yo digo, ¿cómo hacen? ¿O ustedes no se han dado cuenta de esos memes o esos videos que muestran de los niños por allá en la costa y en el Chocó cómo mueven el rabo, en cómo mueven ahí la cintura? Tienen feeling, tienen tumbao, nacen con el código para la danza. Y uno rolo bien tronco, no baila igual. Entonces, vienen los códigos con las cualidades de las personas. Los códigos son cruciales, son claves a la hora de tomar la decisión de dominar un lenguaje, ¿sí? Por eso hay gente que se le facilita más ciertos lenguajes que otros. Hay niños que nacen con genialidad musical. Hay niños que nacen con genialidad visual. El caso de mi hijo. Yo tengo mi hijo menor, es un niño con una genialidad visual impresionante. Mi hijo agarra un cuaderno y de las 100 hojas, 80 son dibujos y 10 son tareas de texto porque le aburre escribir. Su gran talento es lo visual. ¿Yo para qué voy a martirizar a ese hombre a decirle escriba o haga música o vuelva a ser un matemático si lo que al tipo le encanta es lo visual? Entonces, así es la vida. Y hay gente que nació con ritmo físico y sus códigos son físicos. Ese niñito que uno ve en esos videos que mueve la nalga y baila perfecto, la champeta, seguramente va a ser un maravilloso bailarín el día de mañana porque domina por antonomasia los códigos de la danza. Si yo preguntara en este momento ese arte, el arte danzatorio, Jessica, ¿cuál sería el código primordial de la danza como arte? El movimiento. El movimiento, totalmente. El cuerpo y el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la clave, y aquí estoy hablando de un término que además en inglés significa the key, la clave, the key. Todo lenguaje tiene un key, tiene un punto de partida, un código inicial con el que yo desarrollo ese lenguaje, ¿sí? Y si ustedes miranlo muy curiosamente, sí se dan cuenta
que todas las artes y todos los códigos de las artes están directamente relacionados a los sentidos? Entonces, como Jessica acabó de decir, el movimiento está directamente asociado a lo físico. Y lo físico, ¿qué sentido sería, Daniela? ¿Qué sentido asociarías tú con lo físico, con el cuerpo? ¿Se acuerdan de los 5 sentidos? High five. 5 sentidos. ¿Con lo físico? Sí, ¿cuál sería el sentido asociativo de lo físico? ¿El tacto? Tacto. ¿Qué es el primero que aprende el ser humano para antonomasia? Supuestamente gracias Daniela, supuestamente todos los seres humanos tenemos potencialmente habilidades físicas, ¿no? Porque todos aprendemos a caminar, todos aprendemos a gatear, todos aprendemos a agarrar cosas. Es muy difícil encontrar personas que no tengan dominio físico. Unos más que otros, por eso los caribes, los que somos aquí de zonas calienticas del planeta, tenemos mayores habilidades físicas y táctiles que los troncos de los noruegos o de los daneses o de los suecos, ¿no? Son troncos. No se mueven. Su forma de movimiento tienen ciertas limitaciones físicas que no dominan ciertos elementos del movimiento. Y está directamente asociado a lo que decía Aura María, el contexto cultural. El contexto cultural define mucho los códigos del ser humano y hace que ciertos seres humanos sean más hábiles en ciertos códigos que en otros códigos. Y aquí ya me estoy metiendo con algo que está directamente asociado con cualquier lenguaje y es la antropológico. Cada ser humano, hasta genéticamente y su raza, lo vuelve más hábil para una cosa u otra. ¿Ustedes no se han dado cuenta que siempre las personas de raza negra son más hábiles físicamente que los que somos blancos o los que somos mestizos? Los negros tienen un pique increíble, juegan fútbol increíble, bailan increíble, cantan increíble. Y es porque genéticamente hay una predisposición en los códigos de los sentidos de que es una raza, por ejemplo, la raza negra es una raza ampliamente sensorial. Por eso son grandes artistas. Es más fácil que un cantante negro se vuelva famoso que un cantante blanco. Eso les digo todo. En cualquier género. ¿Sí? Es más fácil, bueno, menos los metaleros que me encantan, pero bueno, esos son blancos que de alguna manera u otra dominaron un género. Pero usted difícilmente va a encontrarse a un hombre blanco americano, un hombre blanco europeo, bailando reggaetón o cantando reggaetón. ¿No? Porque no hay ese feeling. ¿Sí? Y hay otras razas que dominan otros sentidos, son más desarrollados por contexto cultural, han desarrollado más otros sentidos. Los orientales, por ejemplo. Los orientales son muy visuales, son muy sonoros también, son impresionantemente. Su inteligencia visual, su memoria visual es impresionante. Yo cuando estudiaba en Estados Unidos, llegué al mismo tiempo a estudiar con un coreano animación a Disney, por allá en el año 2002, y yo como buen latino, sudaca, medio tonto, me demoré mucho en aprender inglés. Y el maldito coreano a las 3 semanas hablaba mejor que yo. Yo decía, ¿por qué? ¿Es que acaso es extraterrestre, alienígena? O sea, ¿no han visto ese meme que dice que ¿sí? no se vale modo oriental? Esta es una realidad. ¿Por qué son tan buenos los tipos aprendiendo cosas y tan rápidos? Tienen una disciplina y unos códigos que vienen de su genética y de su raza y de su cultura, como decía Aura María, reitero, que los llevaron a volverse muy buenos en ciertos códigos y dominan rápido los códigos porque la metodología de aprendizaje del código, y aquí viene lo que decías tú, Mateo Urrego, la técnica, ahí sí entra la técnica en el juego del lenguaje, juega un valor muy poderoso a la hora de crear y de construir mensaje y de construir comunicación, como decía Diego, porque el lenguaje es comunicar. Y todo lo que hacemos los seres humanos lo comunicamos, nuestros gestos los comunicamos, el cuerpo comunica, ¿cierto? Todo nuestro cuerpo comunica. Entonces aquí aparece una palabra que quiero que anoten que significa la proxemia. Proxemia.
¿Qué es la proxemia? La proxemia es el código físico del sentido del tacto, del cuerpo. La proxemia es el lenguaje del cuerpo. ¿Sí? Y lo gestual es el código del rostro. Entonces el cuerpo humano habla. Y por ende, lo primero que aprende el ser humano como código de comunicación es su cuerpo. Cuando nacemos, ¿cuál es la sensación física más agradable que puede sentir un bebé, Daniel Leonardo? ¿Tú qué pensarías? Cuando nacemos. Sí. ¿Cuál sería el código de comunicación O sea, más poderoso que tiene el bebé cuando nace? No sé, yo diría que como ese vínculo con la mamá, tal vez. Exactamente. Y ese vínculo, ¿cómo es? ¿Es el chino al bebé nace y lo ponen a 2 cuadras a que vea a la mamá, a que llore? ¿O cuál es el No, vínculo? es en el seno de la mamá, ¿no? El seno, maestro, claro. Tocar a la mamá. No hay nada más rico cuando uno nace, que sale uno del vientre de su mamá calientico allá en esa agua tan bacana que parece un jacuzzi, y me sacan al mundo real en ese frío tan berraco, tan desagradable. ¿Yo qué quiero? Pues sentir nuevamente a esa señora que me cargó durante 9 meses. Quiero nuevamente sentir esa energía. Entonces, lo primero que hace el ser humano, su primer contacto de comunicación, la primera comunicación humana, es el tacto de la madre, el tacto del padre, el tacto del progenitor. Y ahí hay comunicación. Apenas el bebé nace y toca a su mamá, no se han dado cuenta, pero el bebé queda como en modo automático de una vez tranquilo, porque él sabe que ese cuerpo que lo está tocando es el cuerpo que cuidó de él durante 9 meses en el vientre. Entonces, ese vínculo, y dijiste una palabra poderosa, porque la comunicación son vínculos, son relaciones, conexiones. Es por antonomasia. Aquí estoy utilizando un término, antonomasia significa por defecto, por lógica, ¿sí? Es el primer elemento de comunicación del ser humano de manera instintiva. Instintiva, y aquí estoy utilizando otra palabra, y es el instinto. ¿Y qué es el instinto? El instinto es el código de supervivencia del ser humano. Instinto. ¿Alguna vez han oído del cerebro reptil? ¿Saben lo que significa el cerebro reptil? ¿Alguien? Ah, sí, profe, ahí en National Geographic hablaron del cerebro reptil. ¿Alguien ha oído alguna vez qué es el cerebro reptil? ¿Qué significa un cerebro reptiliano? Bueno, les voy a explicar. Creo que todo lo que tiene que ver decir? con Sí. yo, Daniel, Sí, Daniel, dale. todo lo que tiene que ver con los instintos, Exactamente. como que no tiene que ver como con la razón, sino más como eso que uno siente Exactamente. de la Nuestro cerebro reptil es nuestro cerebro más antiguo y todavía lo tenemos. La parte primitiva, dice María Alejandra, así es. Exactamente. Es nuestro cerebro reptil, es nuestro cerebro cavernícola, nuestro cerebro primario. Es ese cerebro que su objetivo es sobrevivir, la supervivencia del ser, la supervivencia de ese cuerpo que envuelve a ese ser pensante. Entonces, el sentido de supervivencia o el instinto de supervivencia, como se llama realmente, consiste en que el cuerpo físicamente se defiende del entorno y se conecta con el entorno. Entonces, el cerebro reptil es el que se corta y cuando se corta dice, ¡ay, jue madre! O el que cuando algo le pega siente dolor. Y todos los elementos alrededor de la naturaleza tienen una reacción de relación y de vínculo, ¿cierto? Para el ser humano en el entorno. Es el que percibe la muerte, por eso se llama instinto de supervivencia. Ustedes no se han dado cuenta que uno cuando va a pasar la calle viene un carro a gran velocidad, uno dice, yo no me aviento, yo no soy tan pendejo de tirármele un carro a que me atropelle y ay, no, yo no sabía, ¿no? Pues, no lo ve, que viene a toda, ya hay un instinto de supervivencia.
¿Cómo se aprende? Pues te lo enseñan tus papás, ¿no? Uno de bebé ve pelusas en el piso de la casa y se las come, plastilina, ve regado agua, se lo chupa, agarra el espagueti y se lo unta. Eso hace parte del instinto animal de nosotros los seres humanos, porque nuestro objetivo es explorar y conocer, aprender de nuestro entorno. Por eso el primer elemento de comunicación que utiliza el bebé, ese bebé primario, ese bebé primate, ¿sí? Es aprender a agarrar todo lo que hay alrededor y utiliza un recurso instintivo de supervivencia que es el segundo sentido relacionado al cerebro instintivo, y es el gusto, la boquita. El niño sabe que a través del hambre soluciona el instinto del hambre. A través de comer, perdón, de ingerir cosas, soluciona el instinto del hambre. Y lo primero que uno siente instintivamente es hambre y frío, ¿no? Hambre, frío, ¿qué más? Ganas de ir a hacer chichi, popó, todo esto, ¿no? Eso es instinto. Todo lo tenemos, es necesario porque es que es inamovible. Y es nuestra parte animal, porque los animales hacen chichi, popó, los animales comen, los animales necesitan protección. Uno ve el pajarito va y hace su nido, la iguanita va y se esconde en su cuevita, el león va y se hace en su piedra, ¿cierto? Todos buscan un esquema de protección con el entorno, que es instintivo, supervivencia. A tal punto que aprendimos a defendernos de las inclemencias del entorno. Entonces llueve y busco algo para cubrirme, ¿no? Ya instintivamente lo hacemos. A menos de que estemos bien locos y borrachos y me estoy mojando en la lluvia. Es cuando la libido, el ser humano en estado instintivo donde la libido borró cassette, como dice el cuento. Uno borra cassette borracho. Entonces la libido se suelta y uno hace estupideces, ¿no? El instinto hasta sale a volar. Por eso los borrachos se orinan y se vomitan y pasan cosas, porque no tienen un control de su instinto. ¿Ok? No hay control del instinto. El código instintivo está entonces directamente relacionado, estrecho, el lenguaje del instinto está estrecho con el cuerpo y está estrecho con la boca. Todo es ingerir. Y hay un tercer patrón del instinto, del código del instinto, que es muy poderoso, que es lo fálico y lo sexual. Y de esto vamos a hablar mucho en esta clase. Hay gente que se aterra y dice, profe, ¿pero qué tiene que ver el lenguaje del cine con lo sexual? Mucho más de lo que ustedes imaginan. Más de lo que ustedes imaginan. Porque enteramente el cine es sexual, enteramente el cine es tanatológico, está directamente relacionado a la muerte. ¿No se han dado cuenta que la gente dice, ay, no, esa película no es chévere si no matan a nadie? Es real. Es real. Ay, esa película no es divertida si alguien por ahí no le hace la vuelta a tal. El sexo, la violencia, lo romántico, son sentidos tanatológicos naturales del instinto humano. Si el relato audiovisual no tiene instinto, vámonos, es como comerse una bandeja paisa sin chicharrón, es como tener un plato sin carne. Tiene que haber carne en el relato. ¿Ustedes se imaginan una historia aburrida que parezca solo arroz o una ensalada? Si no hay carne, leche sin leche, exactamente, dice Mateo. Eso es leche sin leche. Te invitan a comer a una parrillada, a un asado y te dan solo mazorca y papa y guacamole. No, yo quiero carne. Ese es el instinto. Y si las historias no tienen un poco de instinto, si el relato audiovisual no tiene carne, pues es aburrido, es un plato vegetariano, ¿no? Aquí alguien es vegetariano. Yo, por ejemplo, soy un poco vegetariano, pero de vez en cuando necesito proteína para sentirme lleno, porque si no estoy haciendo una gran farsa, ¿sí? En lo que estoy recibiendo, ¿cierto? Dice alguien, es que la carne es el mejor acompañante de cada comida. Totalmente. Si tú no le metes algo de proteína al relato, si no le metes esa fuerza que le da energía al relato se vuelve aburrido, no tiene sentido. ¿Ok? Por eso es primordial
la base del instinto. Y aquí les hablo de los 3 elementos claves del instinto. ¿Sí? La libido, que está directamente relacionada a lo sexual y desde que nacemos está relacionado al vínculo del sentido del tacto. Cuando el bebé toca a la mamá, ahí hay un elemento de vínculo físico, sexual y emocional muy alto, porque el bebé siente satisfacción física, y al generar adrenalina en su cabecita, porque se genera adrenalina, la adrenalina está asociado al instinto. El cerebro segrega adrenalina, y es lo que pasa cuando vemos películas. Cuando ustedes ven una película, mis queridos, ustedes lo que están es segregando adrenalina todo el tiempo. Esa película de acción en donde van a matar al malo, no está ahí, adrenalina pura. O el tipo que está al borde de la roca en el cliffhanger y se va a caer. Eso es adrenalina pura. Eso es la carne que les digo, el instinto. Y está directamente relacionado a lo sexual, a la muerte, o sea, a lo tanatológico. Y aquí habla Aristóteles en la poética aristotélica de que sin tánatos no hay cuento. Lo tanatológico el tánatos es un término latín basado en la poética aristotélica que habla de la muerte. Relato sin muerte, relato sin que algo cambie o varíe o se destruya o haya conflicto, no es relato. ¿Sí? Y el tercer factor está relacionado a lo erógeno, que es lo sexual. Erógeno sexual, tanatológico, que es la muerte y la violencia. ¿Ok? ¿Lo comprendemos todos? Está clarísimo, ¿no? Bien. Entonces, aunque ustedes no crean, cuando hacemos animaciones, ¿a quién estamos alimentando? Pues estamos alimentando al reptil. Estamos alimentando al caimán. Le estamos dando comida al monstruo. Lo primero cuando hacemos cine es darle comida al monstruo. ¿Cuándo usted ha visto un videojuego que no tenga adrenalina? Si el videojuego no tiene adrenalina es aburrido. Se vuelve Tetris, perdón, pero Tetris es fantástico, pero después de media hora Tetris es hartísimo. No hay nada más chévere que agarrar un videojuego que brinque, Mario Bros, cuando se va a caer el hueco y era... O sea, es necesario eso dentro del relato, ¿no? No hay nada más dramático que ver a Mario Bros siendo asesinado por un champiñón o yéndose por un hueco, o saltando y cayendo al fuego y hasta ahí te llegó el viaje. Adrenalina pura. Entonces, esa es la base del lenguaje humano. Luego les digo, la comunicación, el lenguaje está asociado a los sentidos y está asociado a los 3 estados de nuestro cerebro. Segundo estado, el cerebro emocional. El ser humano, por naturaleza, evolucionó más allá de los animalitos a través del desarrollo de las emociones. Es nuestra segunda parte de nuestro cerebro. Es el segundo, mientras que el reptil está allá en el hipotálamo, guardadito. ¿Sí? Ese es el locus, el instinto, el que reacciona violenta y sexualmente, erógena y tanatológicamente. Viene el siguiente cerebro, que es el cerebro emocional, y está directamente relacionado al vínculo de los sentimientos. De los sentimientos. Mientras que todos los sentidos por naturaleza son enteramente instintivos, entonces el primer sentido es el tacto, con el que primero reaccionamos. Después viene el gusto, el bebé agarra todo lo que ve y se lo lleva a la boca, lo chupa, se lo traga, se lo come, experimenta la sensación del gusto. Después viene el olfato. Los bebés son instintivos. Un bebé reconoce más a su mamá o a su papá por el olor y por el sabor de chupetear a su mamá, ¿verdad? Los bebés chupetean a los papás. ¿No se han dado cuenta? Los que han tenido hermanitos o los que ya son papás. A uno el bebé lo chupa, lo babosea y lo huele a uno y sabe que ese es su papá y ese es su mamá. Él reconoce a su tribu, él reconoce a su clan antropológicamente por el olor y por el sabor y por el calor de ese cuerpo físico de la mamá, del papá y de los hermanitos. Después viene el sentido de la escucha, lo auditivo.
Y lo auditivo, mis queridos, es el sentido con lo visual. Por eso el audiovisual, que es lo que nos compete a nosotros, lenguaje audiovisual, son los más emocionales, aunque son instintivos, porque cuando tú tienes placer instintivo, tú observas, ¿no? Cuando a ti te gusta una chica o te gusta un chico, tú observas y te imaginas instintivamente estando con esa persona, ¿no? Siempre la persona, ¿no se acuerdan de ese término de que todo entra por los ojos? Pero también entra por el oído. Porque Claro, pero las mujeres son más visuales que... los hombres somos más visuales que las más mujeres, visuales que claramente. las mujeres, así es, Diego, porque somos más salvajes. El hombre es más instintivo, mientras que la mujer es más emocional. Por eso las mujeres son muy buenas haciendo cine, porque les encanta el drama y el show, como ustedes no se imaginan. Entonces, mientras que lo sonoro y lo visual son enteramente emocionales, el hombre que es más instintivo es más visual. Y el hombre, o sea, tiene ese instinto de acercamiento y de enamoramiento, más porque la niña sea muy interesante y muy inteligente. ¿Qué pena la expresión? La vieja está buena. ¿Sí? Y entonces el tipo se interesa en esa chica por puro instinto, porque le ve las curvitas, porque le parece interesante, la carita me acuerda mucho a... ¿Sí? Aunque ustedes no crean, todos los hombres terminamos buscando a la mamá en la novia. Es una cuestión instintiva, toda extraña, pero sí, es muy cierto. ¿Sí? Para la satisfacción de su lado erógeno y patológico, aunque ustedes no crean. Esa necesidad de destrucción y de apareamiento, lógico, natural del instinto. ¿Ok? Y lo visual marca un patrón muy importante de atracción instintiva y también de atracción emocional. Pero, sobre todo lo auditivo, es fuertemente emocional. A las niñas no les ha pasado que ven a ese Henry Cavill, al Superman bonito, y se lo encuentran en la calle. Y dicen, wow, mucho tipo, wow, qué tarrao, ¿no? Ven al tipo y se enamoran, se fascinan con el tipo, y el tipo abre la boca y dice, hola, ¿cómo estás? Se les desvanece esa imagen de Henry Cavill perfecto, de ese Superman perfecto, porque cuando lo oyen hablar o dicen incoherencias y tonterías, absolutamente Superman se vuelve Cantinflas. Entonces, todo se va para el piso, ¿sí? Y es porque está directamente la voz y lo auditivo está directamente relacionado con lo emocional, ¿no? Si me hablan bonito, yo me emociono, ay, siento amor y siento alegría. La emoción generalmente se transmite a través de la imagen y del sonido. Yo me emociono a través de la imagen y del sonido, ¿sí? Es más fácil emocionarme con lo que veo y con lo que escucho que con lo que me tocan. Porque cuando a mí me tocan, ¿ustedes han ido a casas del terror alguna vez? ¿Sí? Aunque... En Salitre Mágico. Exacto. Tu primera reacción es instintiva. ¡Ay, pucha! Pero uno primero reacciona físicamente a la tocada del monstruo, del hombre momia o del Frankenstein, y después el cerebro emocional dice, ¡ay, pucha! El cerebro emocional reacciona y dice, ¡fue madre monstruo! ¿No? Ya la emoción es el segundo plano, pero el que primero es el instinto, porque el instinto es supervivencia pura, reacción pura de instinto de supervivencia. Después la emoción grita, y hay muchas emociones, entonces gritar, llorar, reír. Hay gente que cuando es gracioso, pero hay gente que cuando se asusta se ríe. ¿No les ha pasado? Ven el monstruo y ¿pero qué es? No es comedia, es terror. Sí, pero es que yo no puedo contenerme. Estoy cagado del susto, pero estoy riendo. Es curioso, es una emoción ambivalente. El reírse mientras se asusta a alguien, por ejemplo. Entonces, la emoción es el segundo paso de la reacción. Y está codificada, o sea, su código son los sentimientos humanos. Los animales, hay algunos animales que tienen reacciones emocionales. Los perritos, los gaticos, todos ellos tienen reacciones. Hasta los pajaritos. ¿No se han dado cuenta que usted
tiene un canario o tiene un loro y le dice, ¿qué hubo, Paco? Y el Paco, Paco, ¿quiere cacao? Eso es emoción. Eso es pura reacción emocional de Paco, el loro, ¿sí? O el canario, o el perrito, y que tú le das al perrito y lo consientes y le das comidita. Entonces, si al perrito tú le das instinto, le das vínculo instintivo y después le dices, muy bien, Max, muy bien. Pues él emocionalmente se agradece. ¿Y cuál es su reacción instintiva? Mueve la colita, ¿no? Después viene un tercer cerebro que es el que nos diferencia de todas las otras especies y es el cerebro enteramente racional. Es ya la parte de nuestro cerebro que utiliza códigos de tomar decisiones. Ese cerebro lo que hace es tomar decisiones. ¿Está relacionado directamente con algún sentido? No. Realmente ninguno de los sentidos es realmente asociado a lo racional. Porque ya es la decisión, y aquí viene un efecto inverso. Mientras que la reacción es instintiva, o sea, las reacciones son físicas, el racionamiento es una cuestión de decisión interna del cerebro que no obliga a que ningún sentido actúe por el lado racional. ¿Me hago entender? ¿Sabes qué quiero decir? O sea, tú no tienes activo un sentido de manera racional, porque es cuerpo, es materia, los sentidos son materia. Pero los sentidos reciben los códigos, reciben la información para que el cerebro en su lado racional tome decisiones. Entonces, el efecto inverso, ¿cuál es? De la acción-reacción. Tú recibes un impulso, y aquí estoy utilizando una palabra, chicos, que es el impulso. Un impulso externo del contexto, del entorno, del ambiente. Todos reaccionamos a partir de impulsos. Cuando tú ves una película, tú estás recibiendo impulsos, porque nosotros somos creadores de impulsos, creadores de emociones, sentimientos, razonamiento y además impulsos instintivos. Cuando alguien va a ver una película, hace los tres procesos. Reacciona físicamente, reacciona con el corazón emocionalmente y hace razonamiento, ¿no? Cuando uno termina de ver una película, por ejemplo, como Ciudad de Dios, donde uno dice, Buscapé, el negrito, pobrecito, allá en esa comuna, matándose con esos manes y esos narcos, entonces no, un niño no tiene que vivir eso. Uno hace un razonamiento de la historia. Pero cuando estás disfrutando la película, haces puras reacciones instintivas emocionales. El carro, ¡pum!, explotó la bomba, ¡chin!, corrieron, mataron al malo. Eso es instinto, emoción, instinto, emoción. Ahí tu mente está haciendo instinto, emoción, instinto, emoción. Entonces, el impulso que creamos a través del audiovisual entra de manera instintiva, o sea, primero por los sentidos, por pura reacción instintiva. Después sentimos eso que nos están transmitiendo y finalmente lo racionalizamos. Uno generalmente termina racionalizando las películas que vio, la música que escuchó, el baile que bailó, ¿qué más me falta? La música que escuchó, la película que vio, el baile que bailó, el libro que leyó, lo termina uno racionalizándolo después de que vivió la experiencia. ¿Sí se han dado cuenta? Uno dice, uy, me encantó ese libro porque este man y le pasó todo esto y finalmente Robinson Crusoe vivió solo tanto tiempo en esa isla, pero finalmente lo rescataron. Entonces uno racionaliza la obra y dice, es una muy buena historia sobre la supervivencia. Pero tuviste que haber vivido toda la experiencia para racionalizarla. Les pasó, ¿vieron la película esa de Soul? ¿Se acuerdan? La nueva de Pixar, de Disney. Muy lindo. Uno está todo el tiempo con las emociones de este personaje, del negrito que quiere hacer música, pero a la final de la película se pone uno todo filosófico, ¿no? Y racionaliza y, wow, cambiaron mi mundo y mi vida con esta peli, ¿no? Cae uno en la trampa. Cae uno en la trampa, chicos. Todos caemos en la trampa de las películas. Y Pixar son genios para hacernos coco wash, para hacernos caer en la trampa. Son maestros. Porque entienden los tres cerebros y entienden
que los seres humanos reaccionamos instintivamente, emocionalmente y después racionalizamos las experiencias. Disney manipula al mundo a través de los tres cerebros. Son genios en eso y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Somos magos, somos hechizadores. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer magia y hacer que la gente se crea nuestro cuento. ¿Ok? Entonces, el efecto inverso es que después de haber racionalizado, o sea, haber pasado de reacciones instintivas a reacciones emocionales y racionalizar el relato o el lenguaje de lo que vimos, el discurso de lo que vimos, el cuento. Hacemos un efecto inverso, lo racionalizamos y lo sentimos y decimos, qué historia tan bonita, oh, qué película tan mala, qué pereza. Entonces, emocionalmente, vamos del racionamiento a una sensación, a una emoción y finalmente a una reacción instintiva. ¡Qué mala película! Oh, ¡bravo! Esto es reacción instintiva. ¡Obra maestra! ¿No? Finalmente aplaudimos o sacamos físicamente las cosas. Yo me acuerdo cuando yo era niño y veía las Tortugas Ninja. Entonces yo después de racionalizar me emocionaba tanto que salía a jugar con mis primitos a las Tortugas Ninja al parque. Me habían manipulado perfecto. De principio a fin había hecho la rueda de la rata. Había jugado al juego de ellos, ¿no? Veo las Tortugas Ninja. ¡Wow! Instintivamente recibo a través de la vista y a través del sonido cosas que me impactan. Me emociono con esto. ¡Wow! ¡Qué chimba las Tortugas Ninja! Y ya después de que las vi, las racionalizo, me emociono y salgo al parque a jugar a las Tortugas Ninja y como un loco en Navidad le pido 30 Tortugas Ninja a mi papá, la cobija de las Tortugas Ninja, en la moto de las Tortugas Ninja y cada uno en la trampa del merchandise. Eso es instinto. ¿Ustedes saben cuál es el cerebro que gasta en pendejaditas varias, en juguetes y en todo esto que nos gusta a los que nos dedicamos a esto? Mateo, que te está riendo. ¿Sabes cuál es el cerebro que gasta? ¿Te lo has preguntado? El instintivo. Porque el cerebro instintivo es el que mete la mano en la billetera y saca la Mastercard y se gasta los 100,000 pesos en un Batman que usted no necesita. Y que después su novia le dice, y el mercado me lo gastó en Batman. No, mal. Hiciste mal. Tu cerebro instintivo terminó tomando la decisión de sacar la tarjeta de crédito y pagar por un Batman que no necesitas. ¿Sí? Pasaste por el camino emocional, pero finalmente lo que hiciste fue sacar la tarjeta de crédito y pagar. Y ahí es donde uno le embarra. ¿Sí? Entonces, si nosotros no cayéramos en esa trampa de la comunicación, ¿sí? Nos quedaríamos simplemente en razonamiento y haríamos reacciones instintivas más controladas. Por eso las historias de superhéroes, de aventura, de acción, son las más instintivas y emocionales que hay y son las que llevan a que la gente haga merchandise. Yo nunca he visto nadie yendo a comprar merchandise de qué película les digo yo, ¿no? De una película muy intelectual, por ejemplo, ¿qué les digo yo? La lista de Schindler, ¿no? Es una película para pensar, una película para racionalizar por qué los nazis mataron a los judíos en los campos de concentración. El máximo retorno que tiene el cerebro consumidor de una película intelectual es la emoción. Yo cuando veo películas intelectuales, después de vivir el proceso de instinto, emoción, razonamiento, lo que hago es llorar. Cuando devuelvo, después de haberlo racionalizado, uno comienza a llorar, ay, pobrecitos y la vaina, pero yo no salgo como un loco a un Walmart a comprar una figura de la lista de Schindler, ¿no? Pero cuando son historias de superhéroes o Hello Kitty o muñequitos y los niños, que son los más fáciles de jugar y manipular a través de los tres estados del cerebro, instinto, emoción y mente, pues son finalmente los que terminan jalándole el saco al papá, cómprame Spider-Man, por favor, Spider-Man, porque ya jugaste con él a través de los tres estados. ¿Ok? Esa es la clave del lenguaje que vamos a trabajar, chicos. Estos son los códigos.
Los códigos entonces están directamente asociados a los 5 sentidos, que todos los seres humanos tenemos. Y está directamente relacionado a los 3 estados del cerebro y del comportamiento humano. Instinto, que es el que reacciona frente a la información del entorno. O sea, de lo que nosotros creamos cuando hacemos películas, videojuegos y transmedias y multimedias. Emoción, que es la forma en cómo nuestros sentimientos reaccionan frente a esa información del entorno. Río, lloro, grito, me pongo feliz, me pongo triste, me vuelvo frenético, ¿sí? Me pasaba con Star Wars, cada estreno de Star Wars era un frenesí, ¿sí? Mandalorian. Sí, Mandalorian, ¿no? Cuando salió Mandalorian, ahorita casi un año, 2 años, me enloquecí, ¿no? Siempre he sido un fan de Star Wars desde escuincle. Entonces, el tema va a que finalmente el espectador racionaliza la información. Hay momentos, y sobre todo lo pasa mucho con los niños cuando los productos de comunicación son muy emocionales e instintivos, no hay ni racionamiento. O sea, tú saliendo de una sala de cine o de ver de Netflix, tú no vas a agarrar a un niño y preguntarle, bueno, ¿cuál fue el estado antropológico y la reacción psicológica de Peter Parker al haber perdido a sus padres? No les importa. Ellos no están pensando en eso. ¿Sí? Pueden decir, ay, pobrecito, sí, Spider-Man perdió a sus papás y ya. Pero lo que realmente lo atrapó de lo que vio fue la aventura, fue la acción, fue la dinámica, fue ver los colores del personaje. ¿Por qué Spider-Man en rojo? Y se los voy a cantar antes de que lleguemos a la psicología del color. Porque está directamente relacionado a lo tanatológico, a lo violento. Por eso los personajes de Marvel todos son coloridos, ¿no? Ninguno es opaco y aburrido. ¿Sí? Hay un superhéroe que creo que es de Jóvenes Titanes que me encanta, que es la morada, que tiene más gracia, que es una emo. No tiene gracia, ¿no? Entonces le dicen, ¿qué te pasa? No me pasa nada, vete, maldito. O sea, es Raven, ¿sí? Raven. Es fantástica, porque es hecho para el que quiere racionalizar que hay cosas que no le importan. O sea, yo no soy un perrito que mueve la cola y que me emociono por todo lo que me muestra. Entonces, Raven es un personaje que fue creado para el chico o la chica que va un poquito más allá simplemente de la emoción y del instinto y que es un poquitico filosófica. Porque todos los seres humanos, de alguna manera u otra, llegamos también a un estado filosófico, ¿no? Y racionalizamos las cosas y le metemos mucha profundidad a las cosas. Pero en el entretenimiento puro, muchachos, que es en la industria en la que ustedes se metieron, aquí la cuestión es de carne, chicharrón, ¿sí? Energía pura de instinto y emoción. Instinto y emoción es la clave del juego. Desde la Rosa de Guadalupe hasta los Avengers. Es instinto y emoción. ¿Sí? Si no hay muertos, si no hay víctima, si no secuestraron a alguien, si no golpearon a alguien, si no hay competencia, si no hay rivalidad, si no hay conflicto, que es la clave del relato audiovisual, la gente a los 5, 2, 3 minutos dice, si no comienza a pasar algo, me paro de esta silla y pido que me devuelvan la plata de mi boleta. ¿O no? A todos nos pasa. Porque de eso se trata nuestro lenguaje, nuestros códigos, nuestra forma de comunicar, ¿ok? A través del audiovisual.